Vamos a orar, hermanos, vamos a iniciar la bendición de la palabra con una oración. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tus maravillas. Señor, tú eres bueno y queremos escudriñar tu palabra, Señor, para entender, para aprender, para poner en práctica, Señor, todo lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Guíanos, Señor, y en tu palabra, y te damos gracias por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues antes de iniciar, quiero decirles que pues a veces la iglesia está cargada, a veces la iglesia también está gozosa. Y cada uno de los miembros que somos unos de los otros, dice la palabra que estemos unos con otros y que podamos nosotros sobrellevar las cargas los unos con los otros, y habla de amarnos unos a otros, y habla de soportarnos, ¿verdad? Y gracias a Dios porque tenemos los momentos de oración, pero también es tiempo a veces de acción unos por otros, ¿verdad? Y cuando sabemos que alguien necesita, que alguien tiene alguna situación en la que nosotros podemos ayudar, y a veces a costa de cosas, o sea, la ayuda cuesta trabajo, no es de lo que nos sobra, no es de aquello que tenemos con facilidad, al contrario, es de aquello que tenemos que esforzarnos para apoyar a alguien. Entonces, también quiero decirles que gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo y tenemos las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, y también pues tenemos la capacidad y la posibilidad de servirnos unos a otros. Entonces, pues sí, yo quiero decirles que ejerzamos como iglesia eso que el Señor nos llama. Y pues vamos a buscar en la palabra que el Señor dé consuelo, que el Señor dé perdón, que el Señor dé ánimo, y sobre todo que vivamos lo que Jesucristo nos ha enseñado. Le puse a este sermón, vamos al sermón, la estrategia de Jesús para un ministerio efectivo o para un ministerio exitoso. Hoy en día hay muchísima gente que está tratando de hacer las cosas diferentes, de salir adelante en una empresa. Hay muchas iglesias que están buscando métodos, formas para llenarlas, para atraer más gente, estrategias, etc. Pero Jesús nos enseña cómo, y vamos a ver poco a poco por qué. Ahora, ¿por qué estamos estudiando Marcos? ¿Por qué en particular este evangelio? En Juan, Mateo, Lucas, también tenemos la historia de Jesucristo, el evangelio según Lucas, según Juan, según Mateo, de Jesucristo. Y en este caso Marcos. ¿Por qué de manera especial? ¿Y por qué de manera particular? Pues tal vez porque, como les mencioné, cuando empezamos a estudiar Marcos, no era Navidad, porque todos los demás evangelios comienzan con la historia de la Navidad, y sería muy adecuado que empezáramos a estudiar Mateo tal vez, por ejemplo, en diciembre, ¿verdad? O Juan, que narran muy a detalle todo el nacimiento, la anunciación, etc. Pero hoy estamos estudiando Marcos, y en particular podemos ver en los 4 evangelios las glorias de Jesucristo. Porque todas estas son inagotables, y podemos encontrar unas en Marcos, otras en Lucas, otras en Juan, otras en Mateo. Y si hubiera 5 evangelios más en la Biblia, pues también iríamos a ellos, porque podríamos encontrar muchas facetas de Jesucristo, las facetas de su majestad, la maravilla de su persona. No se puede contener en todos los libros que tenemos. Y en este y en los 3 evangelios adicionales encontramos fuentes inagotables del conocimiento de Cristo. Apenas podemos saber un poquito de Jesucristo. Entonces, hermanos, cada perspectiva de estos
escritores, nos da un punto de vista que nos enriquece profundamente y nunca tendremos suficiente del Señor Jesucristo. Siempre queremos saber más. Y por supuesto, Él es el tema de estos 4 evangelios. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Marcos capítulo 1, versículos 12 al 20. Marcos capítulo 1, versículos 12 al 20, y vamos a leerlo todos al unísono. Marcos capítulo 1, versículos 12 al 20. La palabra de Dios dice así: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Hermanos, en esta lectura, comparando con los otros evangelios, vemos que hay alguna o muchas omisiones muy radicales de Marcos. Por ejemplo, el relato de la tentación de Jesucristo. Él solamente 2 versículos, versículos 12 y 13. Y Marcos no nos cuenta lo que fue la tentación. En Mateo está muy detallado este relato, lo mismo que en Lucas. En Marcos tenemos un comentario rapidísimo, como una pequeña nota, ¿verdad? Y fue impulsado al desierto y fue tentado. La tentación de Cristo luego es seguida aquí por el ministerio de Cristo, pero comenzando en Galilea. Si vemos Lucas, Juan y Mateo, Marcos se salta el ministerio inicial de nuestro Señor Jesucristo en el sur de Israel, en Judea y en Jerusalén. Un ministerio paralelo y también se salta el ministerio en paralelo con el ministerio en curso de Juan el Bautista. Hay un momento en que los dos están predicando y él no. Por ejemplo, este ministerio incluyó la limpieza en el templo. ¿Se acuerdan que llega en el templo? Saca por la primera vez a todos aquellos que habían vuelto la casa de Dios en cueva de ladrones. Y también muchos milagros se brincan. Marcos también se salta el viaje de Jesús cuando sale de Judea y se va al norte a través de Samaria, como está registrado en Juan 4, donde se encuentra con la mujer samaritana y se revela como el Mesías a esta mujer mestiza y marginada. Marcos retoma el ministerio de Jesús cuando él finalmente llega a Galilea. Muchos acontecimientos se saltan y mucho tiempo ha pasado entre la tentación de Cristo y el ministerio de Galilea, unos 6 meses tal vez o un poco más. Y luego, aparentemente sin conexión alguna con lo que acaba de decir en el versículo 16, Marcos registra el llamado de Jesús a los primeros 4 discípulos o apóstoles. Y surge la pregunta: ¿por qué Marcos junta estas cosas de una manera como lo hace? ¿Verdad? ¿Por qué estos breves apuntes? Porque son solamente como notas, como apuntes, como viñetas. Y la respuesta es porque Marcos se está esforzando por establecer algo para nosotros. Ya vimos en los pasados sermones, tanto en el primero como en el del hermano Edgar, que
Jesús es anunciado por Marcos como el nuevo rey, porque este es el libro que está escrito con ese propósito. Marcos 1:1 dice que es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así lo establece. Es el anuncio de que ha llegado el nuevo rey, el Rey de Dios, el ungido, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Jesucristo ha venido y Marcos es la historia que nos quiere contar. Y cuando comienza la historia, todo lo que Marcos quiere hacer es sentar bases muy firmes. Y lo primero importante que Marcos nos platica, y es lo que le sucede a Jesucristo, es su bautismo, que lo vimos la semana pasada. Porque esa es su coronación como el nuevo Rey del cielo. El Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende y se posa sobre él. Y Jesucristo es empoderado y es lleno por el resto de su vida. Y el Espíritu Santo se convierte entonces en el intermediario entre su naturaleza divina y su naturaleza humana, para que las dos se mezclen por el poder del Espíritu Santo y pueda ejercer un ministerio poderoso como el Hijo de Dios. Lo que surge de esto que vimos, ¿verdad?, de este bautismo, es nada menos y nada más que la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. Marcos inmediatamente quiere demostrar con estos apuntes esa autoridad. Y en los 3 párrafos que leímos, le muestra la autoridad de Cristo sobre 3 cosas, sobre 3 reinos, sobre 3 entidades. En estos 3 párrafos. 1, sobre Satanás y su reino. 2, sobre el pecado y su dominio. Y 3, sobre los pecadores. Eso es lo que Marcos inmediatamente nos quiere demostrar. El rey viene a reinar y viene a desplazar a lo que está dominando ahora en la tierra. Es importante que sepamos que si este nuevo rey llega y va a tomar y va a asumir el reino, este nuevo rey tiene que derrocar al usurpador, al rey temporal, al mismo Satanás. Y si este rey va a derrotar y tiene que derrotar a Satanás, también tiene que derrotar al pecado y a los pecadores, y tiene que demostrar el poder para hacerlo. Y en estos 3 párrafos, Marcos nos lo dice claramente. Es importante pues que sepamos esto. Y ahí es donde Marcos establece su autoridad. Primero, en su tentación. Su autoridad sobre Satanás se vuelve clara. Segundo, en su predicación. Su autoridad sobre el pecado se vuelve clara porque él predica las buenas nuevas de que si te arrepientes y crees, serás perdonado y entrarás en su reino. Él puede vencer y vencerá a Satanás. Él puede vencer y vencerá al pecado. Y en tercer lugar, él puede y vencerá a las almas de los pecadores. Y eso es lo que se ilustra en el hecho de lo que nos está narrando. Se acerca a estos 4 hombres y les da una orden, y ellos obedecen de inmediato y al instante, a un costo y sacrificio inmenso para ellos. Entonces, esto es lo que se establece en estos 3 pequeños párrafos. Hay algunas implicaciones de esto que creo que son útiles para nosotros. Jesús también en estos 3 párrafos nos da un modelo de cómo ser un ministro fiel. Nos da un modelo de cómo se debe hacer el ministerio. Si deseamos ministrar, si deseamos atraer, si deseamos predicar de manera efectiva, este es el patrón de Jesucristo. El patrón es el molde. Sí, yo no sabía que era un patrón hasta que mi mamá sacó un pedazo de papel y estaba dibujado y punteado con la forma de un vestido. Ese es un patrón. Pone la tela encima, lo marca y lo corta y se hace el vestido. Ese es el patrón, ese es el modelo para que salga como esté en la foto. ¿Cuál es ese patrón? El primero es: tienes que tener una victoria sobre Satanás. Eso es Satanás, esencial. Tienes que vencer a Satanás. 2,
Tienes que tener un mensaje claro, simple, sencillo. 3, tienes que trabajar en equipo. Tienes que trabajar. No puedes hacer nada solo. Estas cosas están en letras chiquitas, tal vez en el Evangelio de Marcos, pero tenemos que buscarlas porque son muy importantes para nosotros y realmente necesitamos entenderlas. Mientras que por un lado estamos viendo la autoridad de Cristo demostrada, por otro lado estamos viendo la propia estrategia de Cristo. Ciertamente, como les decía, hoy no faltan estrategias. Hay demasiadas estrategias el día de hoy. Se ofrecen para un ministerio exitoso en 1000 estrategias. Esta semana, en el chat de la convención ELIM, salieron una estrategia, una invitación, dice, busquemos un avivamiento. 2, tengamos la operación Siembra Vida. 3, proyecto Venida a mí. 4, congreso de liderazgo formativo. Todas estas planteando estrategias para atraer a fieles. No digo que estén mal, pero todo el mundo está buscando estrategias. Todo el mundo está buscando nuevas corrientes, a ver qué está de moda. Por ejemplo, la educación, y la quieren aplicar, ¿no? Antes la educación era, pues, como me la enseñaron a mí, formativa, demostrativa. El maestro se paraba enfrente y decía y hacía y enseñaba y decía en el pizarrón y demostraba, pues así era. Y ahora es colaborativa y cada periodo escolar sacan una nueva forma de enseñar para lograr que los alumnos sean mejores. Y así las estrategias de los cristianos cada rato están buscando. Y si por allá tal orador o tal persona tiene mucho éxito, ¿verdad? Pues ya crea su propia estrategia y ahí van la moda a seguirlo. Pues es que este le dio resultado, vamos, ¿no? Y es que este va con los jóvenes y hay demasiadas estrategias. Cada nueva corriente tiene la novedad más reciente para querer reunir multitudes y lograr la popularidad. Ayer me puse a ver un portal de internet que decía, busqué yo motivadores empresariales y no se imaginan que sale desde Chabelo, el chavo de, bueno, hasta Checo Pérez, sale el hijo del santo, Carlos Loret, todos los que se puedan imaginar salen para platicar estrategias y motivar y todo y tratar de hacer. Hermanos, cada nueva tendencia para lograr popularidad trata de superar a la antigua y muchos ministerios pierden el tiempo tratando de mantenerse al día. Es imposible, porque en el momento en que toman el curso y empiezan a trabajar en el proceso para llegar a esta nueva tendencia, ¿qué pasa? Como mi iPhone, ya salió el nuevo, ¿no? Y entonces todo el mundo pues, se pierde en eso, y ese ya pasó de moda y es obsoleto, y nunca vamos a alcanzar a ponernos ahí. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Francamente es perseguir métodos. ¡Qué tontería es perseguir enfoques estilizados, superficiales, relacionados con preferencias sociales y modas culturales! Hay modelos para el ministerio ligado a esta selección. Hermanos, nosotros tenemos un modelo que Jesucristo nos dio. Es un modelo especial que está dado por Marcos aquí en estos 3 pequeños párrafos. Es la estrategia del Señor para un ministerio efectivo lanzado en cumplimiento de su propio llamado divino. Y Marcos nos lo presenta en estos párrafos. Son breves, son selectivos,
pero tenemos que poner atención. Superficialmente pareciera que no están relacionados, pero son seleccionados cuidadosamente por el Espíritu Santo para producir un ministerio eficaz y exitoso. Nuestro Señor establece su poder, el poder de su reino sobre Satanás, establece el mensaje del reino, que es un mensaje que indica su poder sobre el pecado, y establece su reino, que es hacer avanzar el reino a través de hombres y mujeres como tú y yo, pecadores. Así que quiero resaltar estos otros 3 puntos. ¿Qué hace que el ministerio sea eficaz? ¿Qué hace que el ministerio de alguien como tú y como yo sea eficaz? No nada más de los pastores. 1, santidad del alma. 2, simplicidad del mensaje. 3, selección de discípulos o sucesores. Eso es lo que hizo Jesús, no hizo otra cosa. Marcos establece los componentes para todo ministerio efectivo. Los versículos 9 al 11 vimos que describen el bautismo, la coronación, la inauguración. Cristo había estado esperando durante 30 años para llegar a este momento en el que se lanzaba su ministerio, en esa gloriosa y divina afirmación de su bautismo. Es cuando Dios abre el cielo, baja el Espíritu Santo y se oye una voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es el momento de demostración de quién es Jesucristo. Pero inmediatamente, hermanos, le sigue el relato de Marcos sobre la tentación de nuestro Señor por parte de Satanás. Y esto es para establecer que el nuevo rey tiene poder para establecer su reino a pesar de un adversario sobrenatural y formidable que es Satanás. La pregunta en ese momento, inmediatamente después de su bautismo, sería: ¿puede el Hijo de Dios enfrentar y conquistar a su archienemigo Satanás? ¿Podrá el Hijo de Dios pasar por el asalto más tentador que Satanás pueda idear contra él? Jesucristo nunca podría establecer su reino si no puede derrocar al usurpador. ¿No es así? Ahorita hay muchos que quisiéramos ser presidentes porque dirán: pues lo haría mejor yo que el que está allí. Pero no podemos usurpar su lugar, no tenemos el poder, no tenemos la capacidad, no vayan y nos conocen, ¿no? Y a los que conocen no pueden, está puesto ahí por alguna cosa. ¿Quién tendría el poder para hacer eso? Entonces la pregunta va hacia traslapada, es: Jesucristo tiene que establecer su reino y tiene que derrocar al usurpador. Si no puede vencer a Satanás, no podrá establecer su reino. Jesús debe poder aplastar la cabeza de la serpiente en el lenguaje de Génesis 3:15. Debe poder destruir las obras del diablo, como lo expresó Juan. Jesús debe establecer su reino, porque Satanás actualmente reinaba en ese mundo. Satanás todavía reina en este mundo. Vemos cómo Cristo entonces sí tiene el poder para vencer a Satanás en el momento más atractivo y seductor de la tentación. La tentación es fácil, porque Jesucristo fue al desierto y estuvo 40 días y 40 noches. Son 6 semanas. Es el tiempo que el índice va a estar enyesado. Todavía no se cumple una semana, hermanos, para que el índice tenga esas 6 semanas. Y pregúntenle cómo está. ¿Verdad? Comienza cierta desesperación de que no puede, de que quisiera tocar con las 2 manos, de que quisiera poder peinarse, de que quisiera poder abrocharse las agujetas. No puede. Le faltan 5 semanas y 2 días. Y los va contando. Pero Jesús estuvo esas 6 semanas, 40 días y 40 noches en el desierto.
en el momento más atractivo y seductor de la tentación, aun y cuando físicamente Jesús estaba en su momento más débil, porque dice la palabra que nos dice Mateo, nos dice Lucas que estaba en ayuno, no comió durante 40 días. Entonces estaba además en la circunstancia más aislada imaginable, en el desierto. En el desierto, y desierto es desierto, ahí en ese tiempo fue un lugar que los historiadores le llaman bueno, es un lugar que es realmente desierto, que no hay nada. Dice que hay fieras, serpientes, escorpiones, lobos tal vez, ¿verdad? Pero cosas donde no hay el hombre. Cuando llegue el hombre, las fieras se van, ¿verdad? Porque el hombre es el depredador básico. Entonces, en su momento más débil, en la circunstancia más aislada e inimaginable, Jesús muestra su poder sobre Satanás y nos da un modelo de la importancia de hacer la obra del reino con un corazón puro, con un corazón santo. Así Marcos pasa de la coronación, del bautismo de Jesús, a la tentación sin nada en medio, así como así. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús entra en conflicto con Satanás, el archienemigo de Dios y de todos los propósitos divinos. No hay tiempo para saborear la gloria del bautismo. No hay tiempo para disfrutar de las maravillosas palabras de afirmación del Padre. No hay tiempo para saborear el gozo de la unión con el Espíritu Santo. Jesús es arrojado a un ataque feroz por parte del diablo. Y así es como comienza el versículo 12. Inmediatamente, etus, dice en griego, al instante el Espíritu lo impulsó a salir al desierto. Lo impulsó es, lo empujó, lo arrojó. Esa es la palabra de Dios. El Espíritu es el Espíritu Santo, que ahora ha tomado control de la vida de Jesús, que lo ha llenado, Lucas 4:1. Y Marcos no nos da razón por la cual el Espíritu Santo lo impulsa al desierto. Mateo 4:1 sí lo dice, sí lo hace, dice, el Espíritu Santo hizo esto para que Jesús fuera tentado por el diablo. Esa es la voluntad de Dios. Jesús no se resiste a este empujón, a este impulso. Jesús no se resiste. El Espíritu Santo ahora está en control. Lo arroja literalmente al desierto. El Espíritu Santo no es el tentador. Santiago 1 dice que Dios no tienta a nadie y que Dios no puede ser tentado. Así que Él no es el quien va a tentar a Jesucristo. Pero Dios permite que los suyos, y en especial Jesucristo, sean tentados para que por la victoria en esa tentación triunfen. La tentación entonces no es por casualidad, no es por capricho, no es por voluntad de Satanás, no es que lo planeó así Satanás, es por el poder del Espíritu Santo en el plan de Dios. Así Dios quiso que fuera y así fue. ¿Por qué en el desierto? Porque Jesús ahí está lejos de todos y de todo. Han pasado de las multitudes con Juan a un aislamiento absoluto y total en el desierto. El Padre lo ha encomendado, el Espíritu lo ha fortalecido, Juan el Bautista lo ha declarado el Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios, y él está lleno del Espíritu Santo. Jesús está en total conciencia de su persona, de su personalidad y de su misión divina. Jesús está en total conciencia de su divinidad, de su santa humanidad, de su sabiduría y de su verdad. Y es en ese momento cuando Jesús está en lo más alto de su ser, vamos a decirlo así, que el Espíritu Santo lo arroja al desierto, a este conflicto con Satanás. ¿Por qué se eligió el desierto? Porque Jesús va a tener que lidiar solo con Satanás, por sí mismo, sin nadie alrededor, sin apoyo, sin que nadie lo ayude a través para pasar esta tentación.
nadie que ore por él, nadie que ore con él, nadie que le consuele, nadie que le anime. Jesús va a pasar esta tentación solo. Así que, hermanos, cuando pensemos que todo nos pasa a nosotros y que somos los que más sufrimos, piensen en Jesús, que sufrió toda la tentación solo, 40 días y 40 noches en el desierto. Jesús debe demostrar su poder sobre Satanás sin ayuda. Ya encontré. Los historiadores dicen que este lugar de la tentación podía ser un área que se llama Jeshimón, que también se llama el lugar de la devastación. Y es un área desértica, pero desértica, yo busqué fotos, no hay nada, no hay una ramita, no hay nada. De 56 kilómetros por 24, más o menos. Es un área salvaje, severa, que aún hoy en día está deshabitada. Deuteronomio 8:15 habla del gran desierto terrible, con sus serpientes ardientes y escorpiones, y tierra sedienta donde no hay agua. Ahí Jesús pasó 40 días y 40 noches. Adán fue tentado, ¿en dónde? En el paraíso. Adán fue tentado en un lugar exuberante, estaba con Eva y Adán cayó. Cristo es tentado en total aislamiento en el lugar que más ha sentido la maldición, que es lo más opuesto al Edén de cualquier lugar del mundo, un desierto estéril y absolutamente peligroso. El verso 13 lo describe además que en medio del versículo como un lugar donde él estaba con fieras, dramatizando este peligro. Mateo y Lucas nos cuentan que Jesús estuvo sin comer durante los 40 días en los capítulos 4:2 de Mateo y Lucas. Curiosamente coinciden, Mateo 4:2 y Lucas 4:2 dicen casi lo mismo. Ayunos de 40 días ya habían ocurrido antes. Por ejemplo, en Éxodo 34 dice que Moisés tuvo un ayuno de 40 días. ¿Cómo pudo aguantar Moisés 40 días y 40 noches en ayuno? Él estaba en la presencia de Dios. Muy diferente a Jesucristo. Primera de Reyes 19 cuenta cómo Elías tuvo un ayuno de 40 días. Es mucho tiempo. Son casi 6 semanas sin comer nada. El versículo 13 dice que estuvo en el desierto siendo tentado por Satanás. No solamente fueron las 3 tentaciones que se nos narran, que pareciera que fueron al final de estos 40 días, sino que todos los días estuvo constantemente tentado por Satanás. 40 días solo, 40 días aislado, 40 días en un lugar peligroso y devastador, 40 días sin comer nada, siendo tentado constantemente. Después de 40 días, Jesús está en su condición física más débil. Su fuerza se habría ido mucho antes de la 6ª semana. Pero si Él es el Rey, en su debilidad es capaz de conquistar al enemigo. Debemos tener en cuenta entonces que Jesús es el Rey y Él está reinando sobre su pueblo ahora y reinará sobre la tierra y sobre el cielo nuevo y la tierra nueva en la eternidad. Pero también, hermanos, Jesucristo sufre. Jesucristo es un siervo sufriente y mientras como Rey es exaltado, como siervo sufriente es humillado. El nuevo Rey es también el siervo sufriente. Y es una paradoja. Tal y como estuvo en el bautismo, ahora está siendo humillado, siendo tentado en el desierto. El nuevo Rey también es el siervo sufriente. El más exaltado es también el que más sufre. Solo en ese lugar, durante casi 6 semanas, sin nada que comer en el desierto, Satanás lo tienta todo el tiempo. Las tentaciones que vinieron al final de los 40 días se dan en Mateo 4 y Lucas 4, pero aquí se nos dice que Él fue tentado todo el tiempo. Y lo interesante de la tentación que Marcos no describe y que se lo deja a Mateo y a Lucas, es que la tentación nunca fue una tentación para que Cristo renunciara a su soberanía. Fíjense bien esto que les voy a decir.
La tentación de Satanás no fue para que Jesús dejara de ser rey, no. Nunca fue una tentación para que Jesús renunciara a sus derechos y privilegios. Nunca fue una tentación para que renunciara a su honor, a su exaltación y a su elevación. ¿Saben qué fue? Fue una tentación para abandonar su humillación, para que saliera de la humillación a la que estaba siendo sometido. Si leemos Marcos 4 y Lucas 4, Satanás primero le dice: ¿tienes hambre? Está siendo humillado con el hambre. Convierte esas piedras en pan. Satanás le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el ungido, tú eres el Mesías. En otras palabras le dice: no aceptes esta humillación de pasar hambre. Si tú eres el Hijo del Rey, ¿por qué estás pasando hambre? Quítate esa humillación y haz que las piedras se conviertan en pan. Satanás no quería tentar a Cristo para que abandonara su reinado y exaltación, más bien para que abandonara su humillación, porque Satanás quería mantenernos alejados de la cruz. Satanás quería que Jesús no fuera a la cruz, que fue la más grande de las humillaciones. Porque la cruz era necesaria como sacrificio por el pecado. Si él alguna vez iba a ser finalmente el verdadero rey, tenía que padecer la cruz. Hermanos, si Cristo no hubiera subido a la cruz, no tendría a nadie sobre quien reinar. ¿Sí me explico? Si Cristo no hubiera muerto y hubiera sido humillado en la cruz, no tendría a nadie a quien gobernar. Fue gracias a la cruz que nosotros podemos estar con Cristo. Él llevó, dice Satanás, después lo llevó a un monte alto y le mostró los reinos del mundo y le dijo: tú puedes tener los reinos del mundo, solo adórame, si postrado me adorases a mí. Esa es una apelación a su dominio, es una apelación a su exaltación, a su elevación, a su honor, a su gloria, a su filiación como hijo de Dios. Tú no debes pasar hambre como hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, debes gobernar como hijo de Dios. Yo soy el que gobierna ahorita, pero debes ser tú. Eso es lo que le dice Satanás. Pero si me adoras, te los doy. Esta es una tentación de abandonar la humillación que involucraba hambre y que involucraba ser rechazado y odiado y vilipendiado y golpeado y crucificado en lugar de exaltado. Y luego, en tercer lugar, lo llevó a un pináculo, al pináculo del templo, probablemente a la esquina sureste, donde había una caída al suelo hacia un barranco de bastantes metros de altura. Y dijo: ¿por qué no simplemente saltas y haces un aterrizaje suave, que los ángeles impidan que te caigas? Todos se inclinarían ante ti y no tendrías que humillarte, no tendrías rechazo. Todos te aceptarán como Mesías y ver ese milagro en ti. Todas las tentaciones eran para que Jesús tomara lo que se le había dado correctamente en su bautismo: el honor, la autoridad, la dignidad, la exaltación, para que se aferrara a ello y abandonara su humillación. Esa fue la causa de la tentación. Ese era el objetivo de la tentación: que Jesucristo no fuera humillado. Salte de esa humillación. Ahora, este no es el comienzo de la tentación de Jesús. Fíjense ustedes lo que dice Hebreos 4:15. Dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Así que si nosotros tuvimos tentaciones cuando éramos chamacos, adolescentes, niños, jóvenes, adultos, Él a los 30 años ya había pasado también por todo eso. Él fue tentado en todo momento como nosotros, pero a diferencia de nosotros, Él fue sin pecado. Nosotros nos faltan dedos para contar, compadre, nos faltan cabellos para contar las veces que hemos caído en tentación. Pero Jesús se mantuvo siempre sin pecado. Satanás quiere desviarlo, Satanás quiere que abandone la humillación, pero esa no es de ninguna manera la primera
primera tentación ni fue la última. Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 22, 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. La misma palabra de en mis tentaciones. Así las pruebas y tentaciones continuaron también durante el ministerio de Jesús. Sabemos en los escritores del Evangelio, por ejemplo en Lucas 22, 53, Marcos 14, 32, cuando fue tentado en Getsemaní. Fue tentado en Getsemaní, la hora de la potestad de las tinieblas, lo llama Lucas. Pero el Espíritu Santo quiere que se fuera. El Espíritu Santo es quien hace que el conflicto suceda. Si el nuevo rey va a triunfar, entonces nosotros como lectores de Marcos debemos saber que Jesús puede conquistar a Satanás. Marcos nos enseña que si Cristo va a establecer su reino, es capaz de conquistar a Satanás y es capaz de conquistar al pecado, porque el pecado es el problema y Él tiene que ser capaz también de conquistar a los pecadores y convertirlos en discípulos. Mateo y Lucas nos dicen que al final de los 40 días, en esas 3 tentaciones finales, Él respondió citando el Deuteronomio en las Escrituras. 3 veces citó las Escrituras y rechazó la tentación. Marcos no nos dice eso. El único comentario final de Marcos es que al final del versículo 13 dice, y los ángeles le servían. Los ángeles le estaban sirviendo. Dice Mateo 4:11, entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles para ministrar. Esta palabra ministrarle es una palabra que significa servirle comida. Servirle comida. Así como los diáconos fueron ordenados para servir las mesas, para ministrar, para repartir los alimentos, así Jesucristo fue servido y ministrado por estos ángeles que lo alimentaron después de 40 días de ayuno. Pero también lo ministraron de una manera especial, una manera en la que Dios los mandó y dijo Dios a través de los ángeles, yo creo, estoy todavía contigo. Lo que te dije cuando en el bautismo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, Dios le repite a través de esta ministración de los ángeles, sigo teniendo la misma complacencia contigo. Sigo contigo. Así pues, hermanos, en la vida y ministerio posteriores de Jesucristo, hacemos y demuestran su santidad, y esto demuestra que su santidad sea indiscutible. Satanás le arrojó todo lo que tenía, y Jesús salió victorioso con poder sobre Satanás, y el primer milagro que veremos la próxima vez con nuestro hermano Edgar, los versículos 21 al 28, es el milagro que Él exhibe su poder. Jesucristo exhibe su poder sobre el reino de Satanás, sobre los endemoniados. Entonces, hermanos, lo primero que debemos de tener para un ministerio efectivo lo realizan aquellos que triunfan sobre la tentación y el pecado. No triunfamos sobre ella en el sentido en el que lo hizo nuestro Señor Jesús. Como les dije, nos faltarían cabellos. Sino en el sentido en que lo hace un siervo fiel del Señor. Por eso el apóstol Pablo puede decir, cuando fue criticado en su ministerio, en 2 de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, mucho más con vosotros. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos podemos decir que nuestra conciencia está limpia? Que nuestra conciencia ha actuado con sencillez y con sinceridad a Dios. ¿Cuántos podemos decir que no hemos actuado de acuerdo a lo que se me ocurre, a mi sabiduría humana, sino con la gracia de Dios? Pablo también dice, mi vida está marcada por la santidad y la sinceridad. Y le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, 20 al 22, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor
y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que, hermanos, si queremos tener un ministerio efectivo, hagamos esto que también recomienda Pablo. Limpiémonos para que seamos utensilios de uso honroso. Utensilios de uso honroso, que nos puedan sacar a la mesa. Algunas veces mi esposa, yo agarro la olla y la llevo a la mesa cuando hay invitados, y dice, no, espérate. Y entonces ella saca ya un platón, ¿verdad? De la vajilla china finísima, lo sirve ahí y ya lo llevo a la mesa. Porque la olla ya está cochambrosa, sirvió para cocinar, pero no para mostrar en la mesa. Seamos utensilios honrosos, que le den prestigio al Señor. Mantengámonos limpios, humildes en servicio. Dios bendice y empodera al siervo puro. El ministerio eficaz se realiza mediante la santidad del alma. Los que entran en el triunfo de Cristo son los que caminan en obediencia y santidad delante de Él. Ninguno de nosotros, los desobedientes, puede andar ahí predicando el Evangelio porque no le van a hacer caso. Tenemos que ser santos. Tenemos que caminar en obediencia y santidad delante de Él. En segundo lugar, para un ministerio efectivo, que no solo involucra la santidad del alma, sino también la sencillez del mensaje. Nuestro Señor quiere demostrar aquí que Él tiene poder sobre el pecado, y el Evangelio es esa demostración de poder sobre el pecado. Versículos 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando, ¿qué? Lo mal que estaba el gobierno de Roma, todo lo mal que hacían los sacerdotes, denunciando que el templo y las ofrendas predicando el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que estaba predicando, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús les está diciendo a todos: te ofrezco un lugar en el reino, un lugar en el reino eterno, el reino de salvación. Te ofrezco perdón si te arrepientes y crees. El Evangelio son las buenas noticias de Dios, ya lo vimos, que perdona a los pecadores y los lleva a su reino eterno cuando se arrepienten de sus pecados y creen en el Evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje, ese es. Así que aquí Cristo finalmente se hace público. El tiempo ha pasado. Su bautismo y la tentación están meses atrás. Ha estado en Judea, limpiando el templo, ministrando allí, pero finalmente llega a Galilea y Jesús realmente lanza su ministerio ahí después de que Juan ha sido arrestado. Más o menos 6 meses después del bautismo de Jesús, Herodes arrestó a Juan. Pasó 6 meses en la cárcel Juan y luego Herodes le cortó la cabeza. Después de que arrestaron a Juan, fue que Jesús vino a Galilea. Antes de eso, Juan todavía estaba bautizando en el Jordán y Jesús estaba ministrando en Judea, y sus dos ministerios coincidían. Leemos sobre la superposición de estos en Juan capítulos 1, 2 y 3, y vemos a Juan el Bautista decir: yo debo disminuir para que Él crezca, Él debe crecer. Y Dios se encargó de esto cuando lo sacó de la escena. La historia del arresto de Juan el Bautista es fascinante, y Marcos la va a contar en el capítulo 6, que vamos a llegar allá más adelante, así que nos vamos a aguantar un ratito. Pero aquí no hace ningún comentario porque está siguiendo a Jesús y su ministerio. Marcos se salta el ministerio inicial de Jesús, le dijimos, en Judea, su tránsito por Samaria, y lo hace terminar finalmente en Galilea. Y así dice: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, en la parte norte de la tierra de Israel, en las afueras, en el norte, lejos del centro religioso de Jerusalén.
¿Por qué lo hizo así? Realmente lanzó Jesús su ministerio con pleno poder ahí y fue un testimonio para la apostasía del centro religioso que había en Israel, para la corrupción que había en Jerusalén. Jesús empieza afuera su ministerio. Pero tengamos en cuenta, hermanos, la sencillez del tema, la sencillez de la predicación del Evangelio de Dios. Dios tenía un método y era la predicación, no era otro método. Predicar la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios para salvación. La predicación es el medio que Dios ordenó, la proclamación, el anuncio de las buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena noticia? El Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación. Es el Evangelio acerca del Señor Jesucristo. Es el Evangelio de Dios en el sentido en que Dios es la fuente de este y viene acerca de Jesucristo. El Evangelio de Dios es un término común del Nuevo Testamento. Romanos 1:1, Romanos 15:16, Segunda de Corintios 11:7, Primera a los Tesalonicenses 2:8 y 9, Primera de Pedro 4:17, se refieren al Evangelio de Dios. Jesús viene predicando las buenas nuevas de Dios. El mensaje que tenemos para el mundo es de Dios. Quiero decir que cuando tú vas a ministrar, cuando tú vas a predicar, lo que debes hacer es repetir el mensaje que vino de Dios. No se trata de analizar la cultura, no se trata de buscar el interés de la gente, no se trata de idear un mensaje que de alguna manera cumpla con los que los demás quieren. Muchos predicadores están buscando, ¿qué voy a predicar? A ver, ¿qué está de moda? A ver, ¿en qué no se ofenden los hermanos? A ver, ¿cómo puedo hacer para que se rían? Y hay predicadores que se la pasan contando chistes. Esa no es la predicación. Esa no es la estrategia de Dios. El mensaje de Dios es sencillo, son buenas noticias, son las mejores noticias que el mundo haya escuchado jamás. Versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido. El kairos de Dios, no el cronos. El kairos de Dios, no el tiempo del reloj, no el tiempo del calendario, el tiempo de Dios, el tiempo de la época. Dios, nosotros estamos en una línea de tiempo. Yo nací el 4 de abril de 1958 y en la línea de tiempo he recorrido hasta acá, hasta el día 26 de julio de 2022. Esa es mi línea de tiempo. Dios no está en su línea de tiempo. Dios ve el tiempo desde afuera. ¿Sí? ¿Me explico? Ese es el kairos de Dios. Y Él dice, aquí. Aquí. Él señala el tiempo. Aquí nace Jesús. El tiempo se ha cumplido. El kairos. Él es el punto fijo en la historia, en lo que hace que sucedan los eventos. En Gálatas 4:4 dice, la plenitud de los tiempos. La administración de la plenitud de los tiempos se llama en Efesios 1:10, el momento soberano de Dios, la hora significativa del hombre cuando Cristo muere en la cruz. La hora significativa del hombre cuando Cristo resucita. Hora significativa para el hombre cuando venga a juzgar. Esos son el kairos de Dios. Los tiempos de Dios. Y eso es lo que el mundo estaba esperando durante mucho tiempo. La era más significativa en la historia del mundo, la llegada del Salvador, que pagará la pena por el pecado y así proveerá la salvación para todos los que han creído, desde el principio de la historia hasta el final. El tiempo se cumple. Este es el gran momento de la época de Dios. Las promesas del Antiguo Testamento sobre el Mesías, las promesas sobre el reino, las promesas de salvación están a punto de cumplirse. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que Cristo ha venido para conquistar a Satanás, para conquistar el pecado y para conquistarlo a través de las buenas noticias.
Ha llegado el nuevo rey y con él el reino. El reino está aquí porque el rey está aquí. Donde quiera que esté Jesús, el rey, está el reino. El mensaje de Jesús es pues muy sencillo, inequívoco, inconfundible. El reino de Dios se ha acercado. Aquí estoy. Por eso leímos Isaías 61, ¿verdad? Que dice, hoy se ha cumplido esa profecía delante de ustedes. Cuando estaba en Nazaret, en Galilea, en Lucas 4, justo después de su tentación, en ese mismo tiempo entra a la sinagoga y dice, hoy se cumple este mensaje delante de todos. Y leímos, ¿se acuerdan ustedes? En Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el Kairos de Dios, el año de la voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ese es el Kairos de Dios. Ese es el Kairos de Dios. El reino está aquí porque el rey está aquí. ¿Y cómo se entra a este reino? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Escribe Marcos, arrepiéntete de tu pecado, cree en el Evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Hermanos, en muchas iglesias, las estrategias múltiples que se marcan, ¿saben qué no mencionan? El arrepentimiento de los pecados. Hoy hay iglesias llenas de gente que no se ha arrepentido de sus pecados, porque les encanta cómo está la alabanza, cómo brincan, cómo danzan, cómo bailan, porque les encanta cómo cuenta el pastor chistes, porque les encanta la coinonía, cómo te saludan todos, cómo son buenas gentes, porque les encanta, porque ahí te dan despensas, te dan esto, te dan lo otro, porque les encanta, porque ahí encuentran novias, o sea, están llenas, pero de gente que no se ha arrepentido de sus pecados. La clave de la salvación, la clave para entrar al reino de Dios es arrepiéntete, metanoia, da la vuelta a 180 grados y regrésate. No vayas al infierno, regrésate. Metanoia, arrepiéntete. No me acuerdo en qué parte del país. Una vez pregunté, íbamos en coche, y le dije, oiga, es que necesito ir a tal lado, creo que estaba buscando un hotel. Ah, sí, como lo miré, llega aquí a la espera y se arrepiente, y entonces ya encuentra el hotel desde acá. Sí, y dije, y se arrepiente. Sí, así es. Ese es arrepentirse. Vas por el camino equivocado, dale la vuelta en U, vámonos. Arrepiéntete. Eso es. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Arrepentidos. ¿Y cuántas iglesias hay que no se han arrepentido? Muchas iglesias están llenas de gente que no se ha arrepentido. ¿Cómo debemos entender el reino de Dios? En tres dimensiones: el reino espiritual, el reino milenial y el reino eterno. Es un reino que es ahora y aún no. Es invisible, pero luego se va a hacer visible. Esa es la manera de entender el reino de Dios. Jesús vino como rey y está aquí. Su reino está aquí. Y predicamos el evangelio de arrepentimiento y salvación, y se establece su reino espiritual e invisible en los corazones de todos los que creen en todo el mundo. Y eso está pasando ahora mismo. El reino de Dios está aquí en todos los creyentes. Por eso les predicaba y les decía hace 15 días
que si alguna vez ustedes han visto un extraterrestre. El hermano Isaías decía, volteen a verse, ahí están todos ustedes. Son extraterrestres, ¿por qué? Porque son ciudadanos del reino de Dios, de la Jerusalén celestial, ¿se acuerdan? De ahí son. Somos extraterrestres, no pertenecemos porque no son del mundo, dice Jesucristo, pero están en el mundo, porque ya somos del reino celestial. Esa es la bendición. Entonces así lo entendemos. Él establece pues su reino espiritual y visible en los corazones de todos los que creen en todo el mundo, y está pasando ahora mismo. Él es tu rey, Él te gobierna, Él gobierna a todos los que le pertenecen. Cuando te arrepentiste, cuando te convertiste en cristiano, entraste en su reino, eres parte de su reino. Buscar a Cristo es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, dice Jesús en el Sermón del Monte. Ese es el sentido espiritual del reino. En el futuro habrá un reino terrenal, que está descrito en Apocalipsis 20, que dice que va a durar 1000 años, y en ese reino se van a cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento que faltan, y que se van a cumplir en la tierra y en todo el mundo. La justicia y la salvación y todos los elementos que anuncia el Antiguo Testamento se van a cumplir. Las profecías van a llegar a su completa realización y cumplimiento, y eso viene en el futuro. Y luego viene la última fase del reino, que dura para siempre: el cielo nuevo y la tierra nueva, eternos, donde Cristo reinará por los siglos de los siglos, por siempre y para siempre, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así pues, la primera vez que viene para establecer el reino espiritual, la segunda vez viene para establecer el reino milenial, seguido del reino eterno. Pero si eres cristiano, Él es tu rey. ¿No es así, hermanos? ¿No cantamos ese himno que dice, Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su loor? Es rey y me ve cual hermano, es rey y me imparte su amor. ¿No cantamos eso, hermanos? El reino está presente porque el rey está presente. El rey está presente en tu vida porque eres parte de su reino. Él es tu rey y está construyendo su reino espiritual hasta que regrese por segunda vez para establecer su reino terrenal y luego su reino eterno. Ustedes son de Cristo y pertenecen a su reino, y el reino te pertenece, y que nadie te meta la duda. Esa es la tentación constante de Satanás. ¿Seré o no seré? ¿Estaré o no estaré? Por eso es el engañador, por eso el padre de mentira te quiere engañar, quiere que vivas angustiado. Pero Jesús es mi rey soberano, y mi gozo es cantar su nombre. Él es tu rey y está construyendo su reino espiritual. Marcos dice, una vez que conoces el Evangelio, una vez que te arrepientes, una vez que das la vuelta y dejas de seguir el camino y te vas para atrás, apartaos del pecado, creed. El énfasis muy fuerte en creer en el Evangelio de Marcos es igual como en los otros, pero Marcos siempre recarga creer, pon tu confianza en Cristo. Ese es el tipo justo de arrepentimiento, poner tu confianza en Cristo. ¿Cómo pongo mi confianza en Cristo? Pues hago lo que Él me dice. Eso es poner tu confianza. ¿Verdad? A veces las esposas son medio raras, porque el esposo dice, oye, te pregunto, oye, pero ¿tú crees que podamos? Yo, y le dices, pues yo creo que es así. Ya se ve. Y luego van con el hermano, oye, ¿tú crees que esto es lo otro? Pues es así, pasa, como te dijo Jorge. Ah, bueno. Y hasta la segunda o tercera ya te dan la razón. O sea, dices, pues, ¿cuál es la confianza? ¿No? Pero así es, de modo, no somos perfectos, ¿verdad? Porque también a veces la regamos. Pero no es así con Cristo, no debe ser así con Cristo. Si Cristo te dice,
venid en pos de mí. Ven, ¿qué esperas? Si Cristo te dice arrepiéntete, ¿qué esperas? Si Cristo te dice haz esto, da lo otro, da tu diezmo, trabaja, no seas infiel, no digas mentiras, ¿qué esperas? Hazle caso, obedece, pon tu confianza en Cristo. Es el tipo justo de arrepentimiento. Es la muestra de que estás arrepentido. La fe sin obras es muerta. En las palabras de Hechos 20, arrepiéntete ante Dios y pon tu fe, tu confianza en Jesucristo. Y luego mirando el lado del ministerio. El ministerio efectivo se modela aquí en el hecho que no hay un mensaje complejo. No hay un tema mixto. No hay confusión sobre cuál es el mensaje. Jesús vino predicando el Evangelio de Dios, las buenas nuevas del cielo, que ahora se revelan en las Escrituras. Y por eso decimos que todo ministerio que es fiel sale directamente de la palabra de Dios. Cualquier predicador que no predique de la Biblia, no le hagan caso. Es una proclamación de la provisión de salvación por la fe en Cristo. Los ministros fieles se enfocan en el Evangelio, en el mensaje de Cristo, la salvación que Él trae tanto espiritual, en el futuro, milenial y eterna finalmente. Hermanos, déjenme decirles una cosa, y es duro. No tenemos un evangelio social. No hay nada en nuestro evangelio que esté diseñado para aliviar las desigualdades de la sociedad. No hay. Por eso en la iglesia hay pobres, hay ricos, hay medianos, hay de todo. No hay en nuestro evangelio algo que esté diseñado para ganar las votaciones en el terreno político. Por eso cuando es que el partido cristiano, aguas. No hay en el evangelio nada que esté diseñado para ganar adeptos políticos o simpatías políticas. No hay. No hay nada en nuestro evangelio que se suponga que tenga algún efecto en el bienestar psicológico de las gentes. No hay nada en nuestro evangelio que se suponga tenga un efecto material en las personas. Cuidado con la predicación y el evangelio de la prosperidad. No existe tal cosa. Si vienes a la iglesia, el Señor te va a bendecir abundantemente y entonces vas a estrenar carro, casa, trabajo. No es cierto. No es cierto. Tenemos un mensaje simple y el ministerio fiel se articula en ese mensaje salvador. Arrepiéntete, arrepiéntete. Hay otra característica, hermanos. Además de la santidad del alma, la sencillez del mensaje, Jesús nos da una cosa más para modelar nuestro ministerio, y es la selección de sucesores. Cualquiera en el ministerio sabe que no puede hacerlo solo. Y el Señor tiene poder sobre Satanás, el Señor tiene poder sobre el pecado, pero el Señor tiene poder sobre los pecadores. Él va a llevar a cabo su plan a través de pecadores, llamándolos a sí mismo, transformándolos, capacitándolos y usándolos. Ese es su plan. No es a través de ángeles, es a través de pecadores arrepentidos. El versículo 16 dice que iba junto al mar de Galilea caminando un día por la playa y vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Según Juan 1, 35 al 42, Jesús ya conocía, ya había visto a Andrés y a Juan algún tiempo con Juan el Bautista. Parece que Pedro y, Simón en este caso que es el mismo, y Andrés conocían y eran discípulos de Juan el Bautista. Y él se había bautizado. Y ellos ahí vieron a Jesús y Jesús los conoció. Y cuando Juan les dijo que él era el Cordero de Dios, pasaron un tiempo con Jesús, creyeron a Jesús y sabían que él era el Mesías, así que ya lo conocían. Y aquí los encuentra meses después haciendo su chamba, el mar de Galilea. Realmente si vemos el mapa,
el mar de Galilea es como del tamaño del lago de Cuitzeo, quizás un poquito más chico, porque en su parte más larga mide 20 kilómetros y en su parte más ancha mide 11 kilómetros. Y la verdad es que el nombre de Galilea viene de la palabra Genezaret, que significa arpa, porque si lo vemos desde arriba con un, ¿cómo se llama? Los drones, tiene la forma de un arpa, el mar de Galilea. Entonces por eso le decían así. También le llamaban el mar de Tiberíades o Tiberias por la ciudad que estaba pegada junto al lago, que es la ciudad más grande, en la parte occidental. Curiosamente, este lago está 213 metros abajo del nivel del mar. O sea, está aquí el mar y está abajo 213 metros. Pero ahí iba caminando Jesús, allí vio a Simón y a Andrés, quienes había conocido. ¿Qué estaban haciendo? Estaban echando las redes al mar, como solían pescar. Y la forma es, como lo hacían, es como lo hacen ahora muchos de nuestros pescadores, en el lago de Pátzcuaro, por ejemplo, ¿no? Que tienen esas redes circulares con pesos. Yo decía, pues ¿cómo le hacían? Entonces tiene una forma muy especial, y se la ponen aquí en el brazo, y la lanzan con tal fuerza que se despliega el círculo completo, porque tiene pesos en los extremos, se despliega, cae así que paralela al mar, y con los pesos se empieza a bajar. Empieza a atrapar los peces que están en ese círculo, ¿verdad? Los pescadores saben, no sé si por las burbujas, la agitación, lo que sea, dónde hay peces y por allá le echan. Entonces baja, y ya que baja y se posa en el suelo del mar, tienen unos cordones que lo jalan y se va cerrando la red, y así pescan. A veces los pescadores tenían que meterse para pescar para poder cerrar la red y ya jalarla hacia la orilla. Y así le hacían, esa era su técnica. Más o menos, el mar de Galilea, por cierto, era un lugar de pesca muy concurrido. Ahí había una industria pesquera alrededor de ese lago. Era un depósito donde había gran cantidad de peces. El pescado, sabemos que era la carne principal en el mundo mediterráneo. Así que había un gran mercado de pescado y muy probablemente los pescadores de este lago vendían su pescado por toda la costa, por todo el Mediterráneo, por toda la comarca. Así que tanto Simón, Andrés, como más tarde Santiago y Juan, pues tenían un negocio y eran hombres de bien, trabajadores. No creo que fueran pobres, no eran pobres pescadores. Vivían bien. Pedro mantenía a su suegra. Por eso les digo pobre. ¿Verdad? O sea, estaban bien, tenían un negocio. Dice que más adelante en los relatos bíblicos de aquí, dice que en el caso de Santiago y Juan, estaban en el mismo negocio, trabajaban en conjunto con Pedro y Andrés, pero además estaban con su papá, con Zebedeo. Y dice que ellos dejándolo, se fueron, dejaron a los jornaleros con su papá y ellos se fueron. Quiere decir que tenían trabajadores, o sea que les iba bien. Créanme que los pescadores estos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, no dejaron lo que estaban haciendo por algo que creían que les iba mejor. Ellos sacrificaron mucho, dejaron familias, dejaron negocios y se fueron a la incertidumbre. Atendieron a un llamado de forma inmediata, ¿verdad? Jesús no les dijo, miren, yo creo que aquí conmigo, pues ustedes van a tener, les voy a ofrecer, les voy a dar, y que vengan que yo los voy a hacer pescadores de hombres. No pusieron ningún pero. Ellos estaban convencidos. Es una orden inusual, porque nadie hacía eso. Por ejemplo, los rabinos de esa época no le decían a las personas que los siguieran.
Ellos les decían, sigan a Dios, obedezcan a Dios, sigan la ley. Pero ningún rabino buscaba discípulos que lo siguieran. Tenían alumnos, pero no lo seguían, porque esa no era su enseñanza. Jesús hace algo absolutamente único e inusual. Llamó a la gente a seguirlo. Los llamó de manera extrema, básicamente los llamó a abandonar todo lo que tenían. Marcos 8, 34 y 35 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Saben qué? Escuchando esto yo fuera del contexto en el que estoy, pues la pensaba 2 o 3 veces. Pues ¿cómo que tengo que dejar todo? Pero estos 4 lo hicieron. Lo más notable es que el versículo 18 dice, al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Dejaron su negocio familiar, su vida como es, y se dedicaron a seguir a Jesús. Jesús usará a pecadores transformados que soberanamente identifica y llama. Y esa es una autoridad enorme de Jesús. Demuestra su autoridad sobre los pecadores. Y créanme, hermanos, ni Pedro, ni Andrés, ni Santiago, ni Juan, ni más adelante Mateo, que vimos que también que estaba en el banco de los impuestos, en la oficina de impuestos, y dijo, sígueme. Y dice, dejándolo todo, lo siguió, también le dijo. Ninguno de ellos era pusilánime. ¿Sí saben lo que significa la palabra pusilánime? Que muestra poco ánimo, falta de valor para emprender acciones, falta de valor para enfrentarse a peligros o a dificultades, o miedo a soportar desgracias. Eso es un pusilánime. ¿Creen que Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Mateo, incluso Judas, eran pusilánimes? Hermanos, hoy en las iglesias hay muchos pusilánimes que no se deciden, que no obedecen, que están, ay, el mundo, Cristo, el mundo. No tienen ánimo, no tienen valor. Estos dejaron todo. Fue un llamado soberano y una habilitación soberana. Y es donde el poder de Dios desciende sobre estos hombres para seguirle y van a ser entrenados para hacer lo que Jesús quiere, sus discípulos. No estaban inactivos, estaban haciendo lo que sabían hacer. Unos estaban pescando y los otros estaban remendando. Que es cuando no están pescando, pues arreglas todo y preparas para la pesca. Ninguno, no agarró a nadie ocioso. Hay muchos también en la iglesia que están así en su sillón, confortable, reclinable, eléctrico, pensando a ver a qué horas el Señor me llama. Nunca te va a llamar así. El Señor te va a agarrar trabajando. Y así es como te va a llamar. Lo asombroso es la obediencia de estas personas que dejaron todo instantáneamente. Realmente nos impacta. Pero fíjense ustedes que detrás de estas palabras está Jesús, que dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he escogido a vosotros, y luego os he llamado y os he dado poder para que me sigáis. Y así a los 12. Hermanos, la implicación más destacada aquí es obvia, ¿no es así? Jesús tiene poder sobre Satanás, Jesús tiene poder sobre el pecado, y ahora Jesús tiene poder sobre los pecadores para llamarlos a sí mismos. Lo que aprendemos sobre el ministerio es lo que importa, es la santidad del alma, la sencillez del mensaje y la selección de los sucesores. El Señor escogió a hombres para que fueran sus compañeros. Necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos buscar y trabajar bajo el mismo principio. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2,
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos que aprender a pasar la estafeta. Me encantan los miércoles, hermanos. No sé quiénes pudieron estar el miércoles pasado. No está la hermana Janet, pero un aplauso a ella. Me sorprendió gratamente, emocionalmente, su exposición de la parábola. Y qué bárbara que predique ella el domingo. Es grato saber eso, que nos estamos acompañando y estamos dejando sucesores que puedan llevar la estafeta, que puedan seguir proclamando el evangelio sencillo, el evangelio simple y llano de arrepentimiento y perdón que Jesucristo es. Las buenas nuevas. Gloria a Dios. Encomienda estas cosas a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Así debemos de buscar a los fieles y a los capaces. El ministerio avanza a través de los fieles y capaces. Fiel habla de carácter y capaz habla de talento. El reino avanza cuando somos fieles y capaces de proclamarlo. Y aquí está, hermanos, el modelo para el ministerio. Un corazón santificado, vencedor del pecado y la tentación, compromiso con la singularidad del mensaje glorioso de Dios, del Evangelio que nos ha llegado a Dios a través de la Escritura, y selección de los sucesores, eligiendo cuidadosamente de quién nos rodeamos para poder multiplicar y extender el ministerio una y otra vez. Me encanta mi hermana Lupita, que dice: hoy no puedo ir, hermana, pero ore por mí porque pienso dar testimonio, pienso hacer esto y la despensa y gloria a Dios. Y la hermana Maru que vaya con la familia comunitaria y Carlitos que va. Gloria a Dios. Porque el ministerio se está extendiendo. Aunque somos pocos, el Señor es bueno. Y el Señor nos va a multiplicar. Y así lo hizo nuestro Señor. No podemos hacerlo de otra forma. No hay estrategia más que esta: predicar el Evangelio. El Señor demostró su poder sobre Satanás, sobre el pecado, y su poder para llamar y transformar soberanamente a los pecadores. Él es el Rey, y el Rey nos ha dado una estrategia para hacerlo. Amén. Vamos a orar a Dios. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por tu amor, por tu cuidado. Señor, porque nos enseñas que la estrategia perfecta es la que Jesucristo empleó para proclamar tu palabra, para establecer tu reino, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a obedecerlo y a seguirlo, Señor. Permítenos ser conscientes de todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque podemos aprender cada día cosas nuevas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.